en el punto exacto. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. En los momentos difíciles, doctor Londoño, se conoce muy bien a la gente y también a las organizaciones. Vamos a ver si usted está de acuerdo conmigo. Desde que empezó esta crisis por la pandemia del coronavirus, hemos venido viendo que existen muchos conflictos internos en los diferentes frentes del fútbol profesional colombiano. Y así es más difícil organizar y enfrentar una crisis. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Le parece que yo he visto que hay como mucha división? He visto también todos los clubes que quieren sacar al presidente de la DIMAYOR. También veo que el ministro de un momento a otro sale y dice, no, yo ahora solo me entiendo con el presidente de la federación, no hablo con nadie más. Lo del protocolo, que primero que la empresa que habían contratado, que no, que esa empresa no puede ser. ¿No le parece a usted que hay un poco de conflicto interno en el fútbol y que con una crisis pues todo sale a relucir? A mí me parece, Tata, que hay un tema, un punto de partida que tiene que ser resuelto y de lo que nadie volvió a hablar. ¿Qué pasa con el gran corrupto, con el gran delincuente que está negociando con las autoridades judiciales en Nueva York? No, pues, ¿qué pasa? Que ya esta película sacaron y sale el protagonista y que le aplazan y le aplazan y le aplazan la sentencia. Eso es lo que pasa. Porque cada vez promete más revelaciones. Sí. Entonces, si promete más revelaciones es porque sabe más cosas. ¿Recuerda su nombre? Sí. Espere. Bueno, entonces pregúntele al doctor Google. Colombiano, presidente de la Federación de Fútbol Luis de Bedoya, Colombia. Luis Bedoya. Bueno. Luisito Bedoya. Para mí, Tata, ese es un tema que hay que resolver. El fútbol no, es que Luisito Bedoya se enriquecía él solito, no le contaba a nadie, no participaba con nadie. Él solo tenía tanto poder y tenía tanta organización como que era capaz de robar solo para él millones de dólares. No. Sí, se quedó de informante. Bueno, sí, señor. Porque no pasa nada. No. Cada vez que le ponen fecha, dice un momentico, no me pongan fecha, no me pongan todavía la sentencia porque yo tengo más colaboración para prestarle, tengo más cosas para contarle. Y entonces, ¿cuáles son esas cosas? Es que ahí viene el cáncer del fútbol, como de todo, es el cáncer de la corrupción. Como de todo. Nadie conoció a Luis Bedoya, nadie supo qué era lo que hacía, nadie notó que el hombre se estuviera enriqueciendo. No me diga eso. Bueno, entonces empecemos por ahí, ¿no? Que el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues está de informante en Estados Unidos. Es un corrupto, es un bandido, pero declarado como tal por las autoridades judiciales de los Estados Unidos y él confesando. Todos los días confiesa más. Le cuento que ya salió una película, si no estoy mal, se estrenó este fin de semana, que se llama El Presidente, y es un directivo chileno del fútbol, y creo que ahí sale también el señor Luis Bedoya en esa película. La voy a ver y le cuento, pero pasemos al tema que yo le digo, es que eso es una cadena, entonces está esa corrupción, está la división también que existe en este momento en el fútbol, que unos quieren sacar al presidente. Y la DIMAYOR. Sí, y entonces ahora se vienen contra el director, el presidente de la DIMAYOR, que es un hombre honrado y que es un hombre firme y que es un hombre capaz, y lo quieren votar. Entonces, en semejante crisis, doctor Londoño, bien difícil que es, y empiezan a presionar y a quererlo sacar, y entonces también está la división, que los jugadores no los tomaron en cuenta con lo del protocolo. Se está aprendiendo, doctor Londoño, y entonces sale, por eso es que digo, las crisis sacan todo lo feo que existe,
y yo creo que eso es lo que le está pasando al fútbol, que se suponía debía empezar hoy la primera fase, que es el entrenamiento individual, y no va a suceder. Eso parece que va a ser a partir del 22 de junio, porque están teniendo problemas con el protocolo, más todas las cosas que les estoy contando. Es muy triste, ya la crisis económica de los equipos es impresionante y de todo Colombia, es que no es solo el fútbol. ¿Quién hace las pruebas para determinar si los futbolistas y los demás utileros, entrenadores, asesores, directores tienen o no tienen coronavirus? Pues recuerde usted que la empresa que habían contratado canadiense que esa no podía hacer, entonces la tuvieron que cancelar y yo creo que eso es lo que tiene un poco esta demora para el comienzo de la primera fase, porque ya se habla que va a ser solo a partir del 22, entonces, y lo peor de todo es que ya los clubes están teniendo que salir de varias de sus figuras porque no aguantan el problema económico que están teniendo, el caso que les contamos la semana pasada de Daniel Muñoz de Atlético Nacional, que para Nacional pues sí, le va a dar una entrada importante de dinero. Mire, ahora este fin de semana se habló en Millonarios de la salida de su arquero, semejante jugador, parece que está sin confirmar, que se va a Lens de Francia, entonces, y en todo se está sucediendo, en Santa Fe. España? ¿No era para España? No, va para Francia. Lens de Francia, sí señor, préstamo, en condición de préstamo. El anuncio oficial no se ha hecho, pero en las próximas horas se va a hacer, sobre todo lo confirmó su padre, el padre del arquero venezolano, gran jugador, me parece que es uno de los pilares importantes de Millonarios. El América de Cali también, contamos la semana pasada lo del técnico brasilero, también por todo es por la crisis económica que están sufriendo. Así que yo pienso que en este momento le doy toda la razón al presidente del Deportivo Cali, él habla de la unión, es que en este momento tienen que unirse, tomar decisiones unidos y no estar peleando como lo que estamos hablando de sacar al presidente de la DIMAYOR y dividirse, no, hay que unirse. Eso es lo que les cuento por el lado de fútbol. Ni hablar las niñas, esta mañana contamos que ya la Conmebol decidió cancelar la Copa Libertadores, es una pésima noticia para ellas, en Colombia ni siquiera había comenzado el torneo, bien difícil que ha sido lograr organizar el fútbol femenino y ahora pues sale esta noticia que además el proceso de licencias del fútbol femenino queda suspendido. Esto era algo que se aprobó a comienzos de 2020 con el propósito de profesionalizar, desarrollar y colaborar con los clubes femeninos. Y bueno, ya la pésima noticia y las niñas van a tener que tener paciencia porque en el 2020, ¿de qué van a vivir, doctor Londoño? Estas niñas. Unas niñas que se hicieron profesionales. Se hacen profesionales y viene el coronavirus, pero va a empezar otra vez el fútbol, pero solo el fútbol para varones. No, y cuando lo haya, sí, no, eso es increíble. Y cuando vaya a empezar el fútbol femenino, ya a lo mejor viene otro encerrón y toca cancelarlo. No, muy triste la crisis y la noticia del fútbol femenino que venía también, porque estamos hablando que por fin Colombia participando en Copa Libertadores, ganó el Atlético Huila, América de Cali tercero el año pasado. Así que no son buenas las noticias alrededor del fútbol femenino. El fútbol alemán, este fin de semana se jugó la jornada 30, 21 goles se marcaron, bajó un poco el promedio, el Bayern de Múnich sigue sin ceder un solo punto, cada vez más cerca de su octavo título consecutivo, en esta ocasión de visitante venció 4-2 al Bayer Leverkusen. Ya faltan solo 4 jornadas, le lleva 7 puntos al Borussia Dortmund que también ganó, veo muy difícil que el Bayern ceda ese título al Borussia con 7 puntos de diferencia y faltando 4 jornadas. Por el lado del equipo de John Córdoba, el colombiano, empató 1-1, sigue sin ganar un solo partido desde que se reactivó el torneo alemán, ya acumula 6 encuentros sin conocer la victoria. Córdoba jugó 81 minutos y lo triste de todo es que el jugador colombiano salió en el minuto 81 y el que lo reemplazó fue el que abrió el marcador del equipo de John Córdoba. Bueno, la Liga Italiana es la que esta semana se reactiva con el partido de vuelta de la semifinal, estoy hablando de Juventus
que se enfrenta al Milán. 1-1 terminó el partido de ida, eso será el próximo viernes 12 de junio. Les cuento que el entrenador de Juventus, el señor Sarri, ha tenido que pedir la ayuda de psicólogo, doctor Londoño. Aló. Nos sorprende para acompañar a los jugadores en los entrenamientos, parece que están manejando mucha ansiedad. Entonces, lo que hemos hablado siempre, el psicólogo es indispensable, indispensable. Yo quisiera saber si aquí lo tenemos, en un momento como este. Ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, vio la donación que dio el señor Michael Jordan para acabar con el racismo, $100 millones, donó el señor Michael Jordan y su marca Jordan Brand, muchas marcas, entre ellas, por ejemplo, esta donación la hizo Jordan horas después de que Nike, la marca deportiva, anunciara su compromiso con la comunidad afroamericana, que dio 40 millones a organizaciones comunitarias en los próximos 4 años. Esto se viene desatando una cosa a nivel mundial impresionante con lo que sucedió en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. ¿Cuánta será la fortuna de Michael Jordan para que pueda regalar $100 millones? No nos cabe en la calculadora, doctor Londoño. Bueno. No nos cabe esa cifra. Bueno. Sí. Lo voy a averiguar si está en la lista de los más ricos del mundo, como tarea. Eso se la voy a averiguar. Usted fue el que nos contó, esto fue en 2019, yo no sé si se acuerda, si no estoy mal fue en 2019, lo del Manchester City, que iba a ser sancionado y no iba a poder competir durante 2 años en competencias europeas. Sí, ¿recuerda usted? Sí. Bueno, pues le cuento que el club inglés defiende a partir de hoy lunes ante el Tribunal Arbitral del Deporte, mediante videoconferencia, defiende esto de lo que lo están atacando, es castigado por haber sobreestimado los ingresos procedentes de los contratos de patrocinio en sus cuentas del periodo 2012-2016. El Milán de Italia ya fue suspendido, sancionado de las competencias internacionales por el famoso Fair Play, y ahora el Manchester City, el señor Guardiola y su equipo están luchando para que no lo sancione, porque no se imagina el dinero que dejan de recibir un equipo si lo sacan de la Champions. En este momento el City está compitiendo en la Champions, le falta el partido de vuelta frente al Real Madrid, el partido de ida lo ganó en el Santiago Bernabéu, pero dejan de recibir mucho dinero si no pueden participar, dependen muchísimo de este torneo. Así que les estaremos contando qué pasa con el Manchester City y esta sanción que empieza a defender a partir de hoy. Y de paso averigüe quiénes son los dueños del Manchester City. No, pues eso es... No, pero averigüe. Sí, claro. Si no, a ellos dinero no les falta, doctor Londoño. Bueno, pero no les falta. Ellos son de Emiratos. Son unos señores de esos jeques. Sí, señor. Ajá. Bueno, muy bien. Sí, señor. Pero deben estar golpeaditos, ¿no? Sí, pero deben estar golpeaditos, sí. Menuda. Todo en deportes. Gracias a Postobón, 9:51.